Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a la clase 5, vamos a seguir con regresiones lineales múltiples y hoy vamos a trabajar un poco sobre análisis de varianza de efecto fijo, es decir, ANOVAs. Comenzamos. Como es de costumbre, vamos a iniciar leyendo un poco el contenido y luego vamos a irnos a Excel a trabajar un poco con el ejercicio de ejemplo que tenemos preparado. Primero, veamos cuál es el propósito de la ANOVA. El análisis de varianza o ANOVA es una técnica estadística cuyo propósito principal es determinar si existen algunas diferencias significativas, esto es importante, entre las medias de dos o más grupos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ANOVA viene siendo ese parámetro que me dice si entre dos o más grupos existen diferencias que sean relevantes, porque pueden existir diferencias, tanto numéricas como de características, pero quizás no sean relevantes. En este caso van a haber dos o más grupos de datos y esos grupos de datos van a estar contenidos dentro de algunas características que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la ventaja de usar la ANOVA? Pues la ventaja de usar el ANOVA es que esta va a identificar aquellas características que sean relevantes y que generen una diferencia significativa, ¿ya? En el caso de tener dos o más grupos. ¿Cómo se aplica la ANOVA? Bueno, la ANOVA o el ANOVA se aplica de la siguiente manera. O sea, hay unos procedimientos. En algunos textos varía, pero vamos a usar por el momento este. Primero vamos a calcular los promedios para todos los datos y luego para cada muestra de datos. Es decir, recuerden que vamos a tener grupos de datos, ¿sí o no? Entonces, entre dos o más grupos de datos dijimos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a calcular la media aritmética de todos los datos, como que si fuera un solo grupo, un solo conjunto de datos. Y luego vamos a calcular la media por cada uno de los grupos que tengamos. Si tenemos tres grupos, pues van a salir tres medias. La media del grupo A, la media del grupo B y la media del grupo C. Luego vamos a calcular la suma de los cuadrados totales. Y esto se hace con cada dato y la media general o la media global. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la formulita que también la vamos a trabajar. En el paso 3 vamos a calcular la suma de los cuadrados entre los grupos. Y en este caso vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. El valor n, es decir, n es el número de datos, recuerden, de cada grupo multiplicado por la media de ese grupo menos la media global elevada al cuadrado. Ya lo vamos a ver para que tengan una idea más clara de esta fórmula. Luego vamos a calcular la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Y esto se hace con esta formulita que está acá. Miren que cada fórmula va en dependencia de lo que se hace anteriormente. Por ejemplo, la suma de los cuadrados dentro de los grupos se representa como SCE y esto es igual a la suma de los cuadrados totales, que ya lo tenemos acá arriba, menos la suma de los cuadrados entre grupos, que lo tenemos en el paso 3. Entonces es importante llevar este orden porque en ese orden se van sacando los datos posteriores a la fórmula. Luego en el paso 5 vamos a calcular los grados de libertad, que en este caso pues, es algo sencillo. Los grados de libertad 1 son n sub i, que es el número de grupos, menos 1. Y los grados de libertad 2, que es n, que es el número total de datos, de todos los datos que tengamos, menos el número de grupos. Y ya después vamos a calcular el estadístico de prueba y aquí está, miren cómo se calcula. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ir para eso analizando el siguiente ejemplo. El ingeniero Diego Marín, especialista en infraestructura de redes, ha desarrollado 3 programas de mantenimiento automatizado para mejorar el rendimiento de redes empresariales. Cada programa se implementó en distintos entornos de prueba y se midió el tiempo de respuesta de la red en milisegundos. Después de aplicar el mantenimiento se obtuvieron los siguientes 3 resultados, fíjense muy bien. Programa A es el algoritmo de limpieza de caché y reinicio de servicios críticos. Programa B es la optimización de rutas de red y balanceo de carga. Y el programa C es el monitoreo predictivo con ajustes automáticos de configuración. Y aquí tenemos los tiempos de respuesta con relación a los programas. Y tenemos A, B y C. Recuerden que A es el programa A, B el programa B y C el programa C.
Así que la idea de este problema es determinar si existen diferencias significativas en el rendimiento de los tres programas de mantenimiento automatizado, usando el análisis de ANOVA. De efecto fijo con un nivel de significancia del 5%. Ok, aquí es importante señalar esto, 5%, y me dicen nivel de significancia. En la clase anterior, el problema nos daba un nivel de confianza del 95% y ahora nos hablan de un nivel de significancia. Quiero explicar esos dos conceptos. La significancia y la confianza son complementarios. Ambos van a sumar el 100%. Es como decir la verdad y la mentira. Si te digo el 80% de la verdad, significa que el 20% es mentira. Más o menos así, solo que no significa verdad y mentira, sino margen de error. En este caso, un nivel de significancia del 5% significa un 5% de posibilidades de error. Me explico, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les dan confianza, les van a dar un 90 y tantos %, casi siempre 95 porque es el estándar. Y cuando les hablen de significancia, casi siempre va a ser 95. Si les digo que vamos a usar una confianza del 98%, significa que la significancia va a ser del 2%. Siempre va a ser complementario con relación al 100%. Bien, aclarado este aspecto, y ojo, lo aclaro porque más adelante vamos a usar una fórmula y no vamos a usar el 5% de significancia, sino que vamos a usar el 95% de confianza, porque vamos a usar la función para el cálculo de f, y la función base que vamos a usar es la función de nivel de confianza. También se puede utilizar el 5%, pero bueno, eso va a ser otro tema para otra ocasión. En este momento solo vamos a centrarnos en la explicación de las fórmulas que vamos a usar en Excel. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, hay que formular las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Pues la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, técnicamente eso ya está definido. Y es decir, no hay diferencias significativas en el tiempo promedio de respuesta de red entre los tres programas de mantenimiento automatizado. No hay diferencia, los tres son igual. ¿Me explico, verdad? La hipótesis nula sería mu de A igual a mu de B igual a mu de C, porque hay tres programas, A, B y C. Luego la hipótesis alternativa, recuerden que siempre es la hipótesis contraria u opuesta a lo que tenemos en la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis alterna dice al menos uno de los programas de mantenimiento produce un tiempo de respuesta promedio significativamente diferente. Recuerden de que estamos hablando de tiempos promedio. Entonces, al menos uno va a tener una significancia con relación al tiempo, es decir, una diferencia significante. Entonces, eso es lo que estamos probando. ¿Cómo sería como hipótesis alterna? Simbólicamente, mu de A diferente a mu de B, o mu de A diferente a mu de C, o mu de B diferente a mu de C. Paso número 2. Vamos a establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia, ya nos lo dan acá arriba, es el 5%. Y aquí explico precisamente lo que les comenté anteriormente, que la correspondencia que existe entre la significancia y el nivel de confianza. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya quedó, así que sigamos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de f es mayor que el valor crítico. Vamos a agregarle aquí de f es mayor que el valor crítico. Y listo. Fíjense muy bien. ¿Qué vamos a decir entonces en otras palabras? Que vamos a rechazar la hipótesis nula si f calculado, que f, es mayor o igual a f de alfa, o sea, a f crítico, o el valor crítico de f. Ok, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al paso 3 y es a calcular el estadístico de prueba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con Excel. Así que, bien, primer paso, vamos a abrir Excel. Ya vamos a ir viendo el documento y vamos a ir trabajando en Excel. Entonces vamos a abrir Excel y en este caso tengo Excel ya aquí listo. Tenemos a Excel listo. Y vamos a trasladar el problema hasta Excel. Así que vamos a llevarnos el problema y lo vamos a colocar. Si ustedes ven, aquí hay una tabla
horizontal yo lo prefiero dejar vertical. Si ustedes desean lo pueden dejar horizontal, no pasa nada. Así que vamos a trasladar los datos a Excel. Y aquí ya, una vez con los datos en Excel, pues solo le damos algo de formato a la tablita para que se mire bonita, ¿no? Solo para que se mire algo atractiva, llamativa. Y aquí tenemos los datos en Excel. Noten algo importante, que aquí hay menos datos que en los otros dos. Y es que esto es muy posible. Es decir, en la mayoría de los casos dan igual cantidad de datos, tanto para el grupo A como para el grupo B como para el grupo C de datos que tengamos. Pero es muy posible que alguno de ellos tenga menos datos. Y eso no es un problema, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces vemos ejemplos, tanto en YouTube como en los libros, donde te dan igual cantidad de datos. Y cuando de repente te sale en la vida real un problema con un grupo con menor cantidad de datos, te quedas como frisado, así como que qué pasa aquí, qué hago, que no se puede. Y entonces pues de esa manera se decide hacer este tipo de ejercicios así, con datos diferentes, para que veamos lo que va a suceder. Muy bien, sigamos viendo el documento. Y dice, primero vamos a calcular la media de cada grupo y también la media global. Y ojo con esto, vamos a calcular 4 promedios en esencia. Vamos a regresarnos a Excel y vamos a hacerlo por aquí. Podemos escribir aquí, dado que como vamos a usar más tablas, las vamos a colocar por este lado. Entonces vamos a ir colocando los datos aquí. Vamos a calcular el promedio general, el promedio global, por así decirlo. Entonces, para hacer eso necesitamos escribir aquí la función de promedio. Pero antes vamos a escribir media en simbología. Bien, entonces aquí tengo promedio. Recuerden que tenemos que colocar también la simbología para los promedios de A, de B y de C. Recuerden que son 4 promedios en total, porque va el promedio de A, el promedio de B, el promedio de C y el promedio global. Entonces son 4 promedios. El promedio global ya aquí lo tengo como promedio de X. Y vamos a escribir ahorita los promedios de A, de B y de C. Recuerden que esto se agrega como ecuación, agregando ecuación, ¿ok? ¿A dónde se hace eso? Bueno, donde dice insertar y luego nos vamos a ir donde dice ecuación. Y ahí ya se nos aparece la barrita para escribir la ecuación. Y aquí tengo ya la simbología para el promedio global o general, promedio de A, promedio de B, promedio de C. Debemos escribir el número de datos que tiene cada grupo. Así que vamos a escribir N de A, N de B y N de C, que son también datos que necesitamos. Y aquí ya tenemos N de A, N de B, N de C y los promedios. Así que comencemos. Vamos a escribir, para encontrar el número de datos, vamos a escribir la función shift igual, recuerden, o shift 0, dependiendo de su computadora. Y le vamos a decir a Excel la función contar. Abrimos paréntesis y agarramos la fila de datos hasta donde se encuentre el último dato. Le damos cerrar y listo. Me dice que en el grupo A hay 12 datos. Y vamos a hacer lo mismo. Recuerden que no podemos arrastrar la fórmula porque en realidad no están alineadas los grupos. Así que tenemos que hacerlo manualmente para cada uno. Le damos la función contar, recuerden, y siempre seleccionamos el número de datos. Esta función es muy útil porque, bueno, al menos no para este caso quizás no, porque lo podíamos contar a mano simplemente, pero se la voy a ir mostrando para cuando ustedes tengan una gran cantidad de datos y ustedes no tengan que contar a mano. Entonces simplemente llaman la función contar, seleccionan todo el rango de datos y él automáticamente le va a contar cuántos datos hay. Y así tenemos la cantidad de datos. Ahora, eso nos va a servir, van a ver que nos va a servir. Luego tenemos el promedio global. Aquí para el promedio global es importante recordar cómo se calcula el promedio. Y en este caso, recuerden que es para todos los datos. Tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos escribirlo como una fórmula, es decir, podemos escribir que me sume todos los valores de cada fila y luego los divide entre el número total de datos, que en este caso el número total de datos sería la suma de estos tres. Pero también podemos seleccionar todo y llamarlo con la función promedio. Para el cálculo de la media global, pues es fácil, simplemente vamos
a escribir la función, recuerden, Shift 0 o igual de una vez en el caso que lo tengan en su computadora, y vamos a escribir promedio. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a calcular los promedios de los datos que tengo aquí. Selecciono todo el rango de datos, cierro y le doy Enter. Y pues ya tenemos el promedio. Noten que qué fácil que es calcular el promedio global. De la misma manera se calcula el promedio para A, el promedio para B y el promedio para C. Es decir, usamos siempre la función promedio y seleccionamos en este caso solamente el grupo de A y le damos Enter. Y luego seleccionamos también el promedio para el grupo B. Seleccionamos los elementos del grupo B y también lo hacemos para el grupo C. Seleccionamos datos, cierro Enter. Noten que ya tengo aquí los 3 promedios que necesito. Ahora veamos qué sigue en el orden. Dice, calculamos la suma de cuadrados totales. Y aquí la suma de cuadrados totales tiene una pequeña situación. Mírense muy bien. Vamos a llevarnos, fíjense bien, vamos a llevarnos la fórmula para Excel, para que acá la trabajemos bien. Vamos a colocarla en un lugar donde no nos estorbe, por aquí, para que de acuerdo a esta fórmula vayamos creando las operaciones en Excel. Y ahí lo tenemos. Fíjense muy bien. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos la suma de los cuadrados totales? Vamos a hacer este cálculo quizás por aquí. Vamos a dejar suma de cuadrados totales. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo hacemos la suma de cuadrados totales? Fíjense muy bien. La suma de cuadrados totales es de la siguiente manera. Cada valor de aquí, ojo con esto, cada valor de aquí se va a restar con la media global, es decir, con este promedio. Y se va a elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a elevar al cuadrado. Entonces, yo puedo perfectamente ir haciendo esto por parte y a formar una ecuación enorme donde yo vaya seleccionando primero los datos de este grupo, cada valor de este grupo menos este, y esto sería enorme. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy primero a crear 2 columnas más. Fíjense muy bien. 3 columnas más. Miren las 3 columnas que voy a crear. Cada columna va a responder a uno de estos datos. Para entender esto, le puedo poner la simbología que está ahí. O simplemente, en el documento ustedes van a ver que yo escribo la simbología. Noten lo que aparece aquí. Aquí le escribí la simbología, vean, y se los di por color de tabla. Esta es otra estrategia que ya les voy a contar. Pero también puedo escribirle SCT y entre paréntesis puedo poner A, que significa que corresponde a la suma de los cuadrados totales para A. Luego lo podemos hacer para B y para C. Entonces solamente le vamos a ir cambiando la letra para B y para C. Y ya una vez teniendo eso, pues solo lo vamos a sumar. ¿Sí me explico, verdad? Es decir, podemos utilizar esto como una estrategia para reducir el trabajo. Ahora, ¿qué significa cambiarle color a las tablas? Es para que no nos confundamos. Por ejemplo, SCT para A lo podemos dejar del mismo color que tiene A, es decir, con este color de fondo. SCT para B podemos cambiarle el color a B y podemos dejarlo, no sé, en celestito. Para que haga más contraste podemos dejarlo de una vez en rojito, en rosadito. Y para C se lo podemos cambiar a, podría ser este. Y aquí lo dejamos también de la misma manera. ¿Esto para qué me sirve? Para orientarme y no equivocarme con la operación que voy a hacer ahora. Entonces, todos los valores que voy a obtener aquí son los que yo voy a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos con esto. Cada valor de A son estos. A cada valor de A le voy a restar la media global y la voy a elevar al cuadrado. Así que esa es mi operación. Le doy Shift 0 o igual, ya les dije, dependiendo de la máquina que tengan. Abrimos paréntesis. Fíjense muy bien, esto es importante porque vamos a elevar al cuadrado. Y le vamos a decir, para este valor le voy a restar el valor global de la media. Pero aquí viene un problema.
Si yo lo hago y lo arrastro, también arrastro la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmovilizar la media. ¿Cómo se hace? Nos posicionamos delante y detrás de B, que es la letra de la celda de la media, y escribimos el signo dólar. En mi caso, Shift 4. En el caso de ustedes, depende de su máquina. Cierro al 94 y le escribo al cuadrado. Le doy Enter y ahora sí, señores, tengo el valor del cuadrado para el primer valor de A. Arrastro hasta aquí. Recuerden que hasta aquí, ¿por qué? Porque hasta aquí llega el último dato de A. No lo voy a arrastrar hasta abajo porque aquí no hay datos. ¿Estamos de acuerdo? Luego voy a buscar el cálculo de la suma de los cuadrados para B. Hago lo mismo, abro paréntesis, selecciono el valor de B, le digo restar y selecciono el valor de la media global. Recuerden que vamos a inmovilizarla, Shift 4 en mi caso, en el caso de ustedes no lo sé, depende de su máquina, y cierro y elevo al cuadrado. Le doy Enter y listo. Ahora sí, arrastro y arrastro hasta aquí. Recuerden que hasta aquí llegan los datos de B. Luego para la otra hacemos lo mismo, selecciono los valores de C, le digo que lo restemos con la media global. Antes que se me olvide, inmovilizamos y elevamos al cuadrado. Listo, arrastramos hacia abajo y este sí va hasta abajo literal. Entonces ya tenemos los cuadrados de cada uno, pero quiero la suma total de cuadrados, así que sumemos. Función suma, vamos a sacar la función suma de aquí. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Decimos Shift 0, suma, y decimos quiero la suma de toda la columna. Cierro y le doy Enter. Dirán ustedes, profesor, seleccionó dos que no tienen nada. Sí, porque es que la idea es arrastrar esta. ¿Me explico? Así que le tuve que dar hasta abajo. No va a sumar nada porque aquí no hay nada. Así que simplemente queda la suma de los datos de arriba. Como yo la idea que tenía era arrastrarlo, entonces pues ya lo arrastramos, ¿no? ¿Cómo se hace la suma de los cuadrados totales? Fácil. Ahora la suma de los cuadrados totales es la suma precisamente de estos tres valores que están aquí. Y listo, señores, ahí tenemos la suma de los cuadrados totales. ¿Ya miraron? Tenemos ya la primera cantidad. Veamos qué sigue en nuestros cálculos. Dice, ahora calculemos la suma de los cuadrados entre grupos. Y aquí es importante que ustedes usen la fórmula adecuada. Vamos a llevarnos las dos fórmulas. Vamos a usar las dos fórmulas, las vamos a llevar para allá, para el Excel, para que tengamos una idea de qué vamos calculando. La voy a colocar por aquí en un lugar donde no nos estorbe. Aquí la tenemos. Y vamos a colocar su fórmula. Porque en este caso ustedes dirán, ah, son dos fórmulas. No, no son dos fórmulas. Lo que pasa es que una es la representación general y la otra es la representación o la fórmula, digámoslo así, específica para este ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí lo que me dice es que la suma de los cuadrados por grupo es igual a la sumatoria de los productos entre el número de datos de cada grupo multiplicado por la diferencia de la media de cada grupo menos la media global elevada al cuadrado. Y en este caso solo tengo tres grupos, entonces la ecuación se me hace de la siguiente manera. El valor de A, el número de datos de A multiplicado por la media que tiene A menos la media global al cuadrado. Y así, la fórmula que está ahí. Entonces, escribimos SCG y vamos ahora a escribirle el cálculo. Y aquí escribimos, fíjense muy bien, ¿cuánto N de A? N de A es 12, multiplicado por paréntesis y decimos cada valor, escúchese muy bien, cada valor de esa media, o en este caso la media de A, la voy a restar con la media global y a esta la voy a elevar al cuadrado, al 94 al cuadrado. Luego, la siguiente más, y hacemos lo mismo, N de B, que es 13, multiplicado por, y decimos la media de B restada con la media global, y a eso lo elevamos al cuadrado. Y luego
n de C, número de datos de C, multiplicado por la media que tiene C menos la media global elevado al cuadrado. Le damos enter y tenemos la suma de los cuadrados por grupo, señores. Ahí está. Fíjense muy bien qué sencillo que fue calcular. Vamos con el siguiente. En el siguiente paso tenemos que calcular la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Y en este caso, la suma de los cuadrados dentro de los grupos, vamos a llevarnos la fórmula para que la entendamos. A llevar la fórmula para allá, para casito, donde no nos estorbe. Aquí está. Y nos traemos la otra parte, también para que la entendamos. Entendamos de qué estamos hablando. Fíjense muy bien. Colocamos por aquí. Ahí la tenemos. ¿Qué cosa es la suma de los cuadrados entre los grupos? Vamos a escribirlo acá. Igual lo tenemos que calcular. Y miren bien lo que se hace. La suma de los cuadrados entre grupos es igual a la sumatoria de cada i sub j, o sea, cada valor de cada grupo menos la media de ese grupo elevado al cuadrado. Óigase muy bien. ¿Qué es esto en realidad? Esto es hacer 3 columnas más. Nuevamente, vamos a hacer 3 columnas más, una para A, una para B, una para C. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, luego de eso, vamos a que cada media va a trabajar con su grupo. Es como lo que hicimos aquí, literal. Con la diferencia de que ahora no va a ser con la media global, sino que va a ser con cada media, o sea, con la media de cada grupo. Así que vamos a definir también nuevamente nuestras 3 variables, nuestras 3 columnas aquí, fíjense muy bien. Y vamos a escribir su encabezado. Para no escribir la fórmula, yo en el documento, repito, escribí las fórmulas, pero es un poco más tardado. Yo les recomiendo mejor escribir la simbología de la letra que estamos calculando. Y vamos a escribir que une A, la otra es B y así, ¿no? Y aquí vamos a escribir C. Vamos a escribir B. Listo. Ya tenemos A, B y C. Ahora, recuerden que como estos valores dependen de cada tabla, le vamos a poner el color que tiene cada tabla, ¿no? En este caso, este va a ser como moradito, este va a ser como rosadito y este pues que queda en gris. Para que se entienda que son esos datos que se están calculando. Si ustedes desean, si no le pongan colores, no pasa nada. Es simplemente una idea para que no se... Ahora bien, ¿cómo se calcula? Se calcula para cada valor de cada grupo, dice restarle su propia media. Entonces, igual, paréntesis, y le digo a el valor de A, le restamos la media de A, la cierro y le elevo al cuadrado. Pero atención, ¿qué me está faltando? A ver si se acuerdan. ¿Qué me está faltando? Me está faltando inmovilizar a la media. Shift 4 en mi caso, en el de ustedes revisen cuál es el símbolo de dólar y le damos enter. Y una vez que ya inmovilice la media, solamente arrastro y listo. Lo mismo va a pasar con este, solo que recuerden, en este caso va a ser con la media de B y con el grupo B. Entonces a B le restamos la media de B, cierro al cuadrado. Y recuerden que vamos a inmovilizar el valor de la media. Y lo tenemos ahí, le damos enter. Teniendo eso, solo arrastramos. Repito, recuerden de que ustedes tienen que inmovilizar la media. Si no inmovilizan la media, les va a dar otro resultado. Hacemos lo mismo ahora con C. Cada valor de C menos la media de C. Cierro. Antes que se me olvide, inmovilizar B. Y ahora sí, al cuadrado. Arrastramos y está listo. ¿Ya miraron? Ahora, me pide la suma de cada grupo. Recuerden que aquí abajo ya habíamos calculado sumatoria. Solo la arrastramos. Listo, ya tengo la sumatoria de los otros grupos. Y entonces, ¿cómo se calcula SCE? SCE, señores, dice que es la suma, evidentemente, de los 3 grupos que acabamos de encontrar, ¿sí o no? SCE es igual a SC del grupo A más SC del grupo B más SC del grupo
C. Suma y los 3 de aquí. Cierro, enter. Y tenemos, señores, la suma. Una vez hecho esto, vamos a ver qué sigue. Grados de libertad. Muy bien. Los grados de libertad es algo que nosotros podemos calcular a mano si ustedes lo desean. Los grados de libertad 1 es K-1, o sea, el número de grupos menos 1. Pero lo podemos escribir aquí. Recuerden de que de todas maneras aquí vamos a utilizar todos los cálculos, los vamos a hacer así, aquí. Así que GL1, grados de libertad 1, y vamos a escribir ya de una vez el valor. Yo no veo la necesidad de escribir una fórmula, ¿no? Para escribir un dato. A veces sí, para cálculos sí. Pero es evidente, es K-1, o sea, el número de grupos menos 1. ¿Cuántos grupos tenemos? 3, menos 1, 2. Entonces grados de libertad 1 es 2. ¿No? O sea, no le veo la necesidad pues que tengamos que escribir una operación para eso. Y los grados de libertad 2 son el número total de datos menos 2. Y el número total de datos, pues sí, ya lo tenemos también. Es una suma 12 más 13 más 14. Que igual yo no considero necesario aplicar una fórmula para eso. Entonces, 12 más 13 es 25. Y 25 más 14 es 39. Y 39 menos 2, que son los dos, 35 menos 3 es 32, que son el número de grupos. Entonces yo creo que no hay necesidad de hacer un cálculo operacional para eso. O sea, creo que es algo que se puede hacer a mano y listo, pues. De lo único que ustedes tienen que acordarse de la fórmula, que los grados de libertad son el número de grupo menos 1. Si hubieran 4 grupos, 4 menos 1 es 3, entonces aquí es 3. Si hubieran 5 grupos, 5 menos 1 es 4, entonces aquí hubieran 4, ¿me explico? Y los grados de libertad 2 son el número total de datos, que en este caso es 39, menos el número de grupos. ¿Estamos de acuerdo? Menos el número de grupos. En este caso el número de grupos son 3. Y de esa manera tendríamos 39 menos 3, que son los 3 grupos, igual a 36. Creo que había puesto 34, ¿verdad? 36. Pero sí, son 36. Entonces no veo pues la necesidad de que tengamos que escribir una fórmula para estos dos datos. Pero el que lo quiere hacer pues lo hace, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. Entonces, ¿qué seguimos? Seguimos con el cálculo de, aquí está, MSG. Es decir, vamos a calcular los cuadrados medios entre los grupos. Y los cuadrados medios entre los grupos es una formulita. Si ustedes quieren la podemos hacer allá también. Esto también se puede hacer a mano, pero bueno, vamos, hagámoslo allá. Lo voy a ir colocando aquí para que no nos estorbe mucho. Aquí está. Entonces escribimos MS. Lo vamos a escribir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. MSG. MSG. ¿Cómo se calcula MSG? Bueno, simple. MSG es una división. Una división bastante fácil, por cierto. Le damos igual y le decimos lo que me dio SCG, que es esto, le damos clic, lo dividimos con los grados de libertad 1, que son estos de aquí. Damos enter y ya tenemos MSG. Y es fácil, ¿no? Luego nos va a pedir calcular MS. Nos vamos a ir hacia allá, nos llevamos la fórmula, la colocamos por aquí. Aquí está. Y decimos, ok, ¿cómo se calcula MS? Vamos a escribir MS por aquí. MS. Listo. Vamos a darle estación. Y acá, correcto. ¿Cómo se calcula MSE? Es SCE, que lo tenemos acá, SCE, dividido entre los grados de libertad 2, que lo tenemos acá. Le doy enter y listo. Luego me dice, tenés que calcular el estadístico F. Y aquí viene lo interesante del asunto. Nos vamos a ir por acá, nos vamos a Excel, colocamos aquí la fórmula para que la vayamos viendo y sepamos lo que vamos a calcular. Y escribo F. Fíjense muy bien. Escribo F. Este F calculado, ¿ok? Es decir, el coeficiente de Fisher calculado. Y aquí vamos a escribir MSG, que es el que tengo acá arribita, recién calculado, dividido por MSE, que es el que tengo acá. Perdón, marqué mal. Este que está aquí, dividido con MSE, que es el que tengo aquí. Le doy enter y listo. Me da un valor de 3.5017. Eso es F calculado. Pero necesito calcular, o en este caso buscar,
a F crítico. ¿Y cómo se calcula F crítico? También hay una fórmula para eso. Para diferenciarlo vamos a escribir F y vamos a escribir alfa. Recuerden de que alfa se saca acá donde dice insertar, esto ya se le he explicado en otro video. Donde dice insertar vamos a buscar F en donde dice símbolo. A ver, vamos a darle insertar, vamos a símbolo y vamos a decir que nos regale alfa. Insertamos alfa y cerramos. Y ahora sí, una vez que tengo F, vamos a pedirle con la función, fíjense muy bien, escribimos igual inv.f, abro paréntesis y ahora me pide la probabilidad. Recuerden de que nosotros teníamos en el problema una significancia, creo que decía del 5. Vamos a regresarnos por acá. ¿Qué dice el problema? Que no recuerdo bien qué era lo que nos decía. Creo que era del 5%. Revisemos. Por aquí está. Así. Una significancia del 5%. Eso significa que la probabilidad de éxito es del 95%. Les decía, es el complemento. La confianza y la significancia son complementos de 100. Entonces, el que me pide aquí es la probabilidad. Es decir, no es el 5%, sino es su complemento, el 95%. Pero no en porcentaje. Me lo pide en decimal. Entonces escribo 0.95. Le doy punto y coma y ahora me pide los grados de libertad 1. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 2. ¿Puedo marcarlo o puedo escribirlo? ¿Ok? Yo lo voy a escribir. Punto y coma, ahora me pide los grados de libertad 2. Los grados de libertad 2 son 36. Escribo 36. Cierro paréntesis, le doy enter. Y tengo 3.2594. Y con esto ya tengo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque F calculado es mayor que F crítico. ¿Y qué significa eso? Regresamos para acá y dice que vamos a regresarnos al orden que llevamos del problema. Por aquí está. Recuerden que esto también se los escribí ahí para que ustedes lo lean y lo hagan en su casa. ¿Qué me dice? Que como F calculado es mayor que F crítico, se rechaza la hipótesis nula y esto indica que existen diferencias significativas en el tiempo promedio de respuesta entre al menos uno de los programas de mantenimiento automatizado. Este resultado sugiere que el ingeniero Diego debería revisar el rendimiento individual de cada programa. Podría haber una opción más eficiente en cuanto al tiempo de respuesta y que es recomendable hacer un análisis más detallado para identificar cuál programa ofrece mejor rendimiento. Y pues esto sería todo, señores. Espero les haya gustado el tema y pues recuerden, suscríbanse, comenten, compartan. Nos vemos en el siguiente video.